Queridos amigos y amigas, buenas tardes a todos ustedes. Algunos de ustedes se acordarán que en el tiempo de la pandemia, nuestra familia benedictina de la Resurrección en Chucuito, habíamos emprendido un camino de acompañamiento en la esperanza a todos los que en esos momentos muy difíciles estaban pasando por una noche profunda. Después dejamos esta costumbre ya que la situación se había normalizado más o menos, pero estamos de nuevo atravesando, como muchas veces en la historia del Perú, estamos de nuevo atravesando una gran tribulación tanto político como climática, ¿no? También sabemos que el país es un país vulnerable a los embates climáticos, pero cada vez que ocurren esos embates nos encontramos desprovistos, sorprendidos y expuestos a muchos dramas humanos. Y también este problema climático del ciclón también va a la par con una prolongada crisis política que no termina y que nos deja muchas heridas y muchas frustraciones como, como pueblo, y nosotros como comunidad acompañamos desde muchísimos años a, a nuestros hermanos y hermanas andinos, especialmente los aymaras, vivimos en medio de ellos, ya, pero a toda la cultura andina y estamos como trabajando desde muchísimos años también dentro de la gran corriente de la teología india, esta corriente que trata de hacer dialogar fe y culturas originarias y espiritualidades originarias. Y entonces nos ha parecido importante poder hacer escuchar discreta y humildemente nuestra voz como creyentes, como comunidad monástica, en estos momentos como para ir animando los corazones de nuestros hermanos y hermanas, especialmente a nuestros hermanos aymaras y quechuas y amazónicos, pero también nuestra palabra quiere dirigirse a todo el país, a todas las diversidades maravillosas y trágicas que conforman este espléndido y terrible Perú. Y entonces hemos decidido rearrancar, volver a proponerles regularmente, normalmente cada semana, vamos a ver, lo que vamos a llamar un foro de ciudadanía y paz desde una perspectiva de fe. Creo que la gran crisis que atravesamos a nivel social y político es una crisis de ciudadanía, o de otra manera, o podríamos decir de otra manera, una crisis de ética colectiva, de conciencia colectiva, política y social. Y por lo tanto, creo que vale la pena preguntarnos desde nuestra fe lo que significa ser ciudadanos de un pueblo multicultural como el nuestro en este momento crucial de su historia. Quisimos acordarnos de una época aparentemente concluida, la época de la iglesia surandina aquí en el Perú, en el sur del Perú, pero también de la iglesia boliviana, la iglesia ecuatoriana, centroamericana, todas esas iglesias que hicieron después de Medellín, después del Concilio Vaticano II, un camino de acompañamiento, de descubrimiento, de escucha de las culturas originarias para emprender un diálogo y una reconciliación entre iglesia y cultura. Y por eso a este foro le vamos a poner el nombre de una figura insigne de esa época, el obispo, el prelado de Ayaviri, Luis Dale, que fue uno de los primeros en ir peregrinando al encuentro de la espiritualidad quechua andina de su prelatura
para tratar de entender y de entrar en diálogo fraterno y respetuoso. Entonces, vamos a poner en memoria de esta época el nombre de Luis Dale como ícono, si quieren, de la caminata que queremos emprender con todos ustedes en estos tiempos oscuros. Hacemos memoria entonces de instituciones que habíamos creado, que se habían creado en esta región del país, el Instituto de Pastoral Andina o más cercano a nosotros, el Instituto de Estudios Aymaras. En continuidad o en reconexión con esta preocupación del diálogo entre fe y cultura, es que entonces emprendemos esta reflexión con ustedes, pero claro, desde puntos de vista un poco diferentes de hace 30, 40, 50 años. ¿Por qué? Porque la coyuntura en la cual nos encontramos, tanto la coyuntura social y política como la coyuntura de las culturas y la coyuntura de la iglesia, han cambiado radicalmente. Pero la intuición de estos pioneros, de estos profetas del diálogo, creo que tenemos que reasumirla de cierta manera y volver a conectarnos con esta preocupación de un verdadero diálogo intercultural, interespiritual, interreligioso, de cierta manera también en nuestro país. Esta primera reflexión que les propongo va a tener como título, claro, un título inspirado por las coyunturas recientes que hemos atravesado. El título va a ser El racismo es un signo de ignorancia y la violencia un signo de debilidad. Voy a tratar de comentar, hacer eco a estas dos afirmaciones desde el Evangelio, desde la fe. El racismo es un signo de ignorancia y la violencia un signo de debilidad. Tengo ante los ojos esta imagen reciente de una madre aymara con su hijo abriendo los brazos y corriendo hacia un grupo de policías, desarmada ella, en la Plaza San Martín de Lima, y pocos minutos o instantes después, la mujer huyendo de una bomba lacrimógena lanzada muy cerca de ella. Esta imagen ha recorrido el mundo entero y creo que es como una síntesis, un ícono del impasse en el cual se encuentra nuestro pueblo multicultural en este momento. Los comentarios que este episodio han suscitado, tanto en la prensa como de parte de algunos líderes políticos, me ha dejado un sabor muy amargo. Algunos dijeron, pues son menos que animales, esta señora es menos que animal. Y me hizo pensar inmediatamente en un episodio, un encuentro paradigmático de Jesús en el Evangelio con una mujer sirofenicia de otra cultura, de otra religión, de otro país. Me voy a referir a la versión de este episodio en San Mateo, capítulo 15, versículos 21 a 28, porque me parece la descripción, la narración más interesante en el contexto en el que nos encontramos. Esta madre pagana está empujada, urgida por la situación de salud de su hija, que está a punto de morir, está poseída por un espíritu malo, dice el texto evangélico, ¿bien? Y se acerca a Jesús y lo suplica que la escuche y que sane a su hijo.
suplica, grita y llora. Los discípulos que están detrás de Jesús intervienen porque Jesús parece que no la escucha, no le da bola, podríamos decir, y los discípulos intervienen diciendo a Jesús: esta mujer nos rompe los oídos con sus ladridos, atiéndela de una vez. En otras palabras, que se vaya esta perra. Perro, perra era el título despreciativo, racista, machista, que utilizaban los judíos en el tiempo de Jesús para designar a los paganos y las paganas. Evidentemente, como se darán cuenta, que se trata de una expresión racista y llena de un desprecio religioso evidente. Los discípulos son como el reflejo del prejuicio inconsciente, prejuicio religioso, racial, cultural, nacionalista de su propio pueblo en su tiempo. La respuesta de Jesús es bastante problemática también en ese contexto. Me atrevería a decir, aunque muchos comentaristas tratan de dulcificar la cosa, de decir que no quiso decirlo, no, pues sí lo dijo, ¿no? Y la respuesta de Jesús es: no vine para los perros, no vine para las perras, vine para las ovejas perdidas de mi pueblo, de Israel. Vine solo para mi gente, mi raza, mi religión. ¿Nos suena esto en este momento, en esta coyuntura? ¿No hace eco en estas reacciones en las redes sociales ante esta imagen que les propuse como ícono al comienzo de la reflexión? La mujer no se considera vencida por este insulto excluyente del grupo de Jesús y de cierta manera del propio Jesús. Jesús la rechaza. Es una mujer humilde pero terca y responde con la inteligencia propia de los que sufren y que tienen una larga experiencia de opresión y de desprecio. Dice a Jesús: bueno, sí está bien, ¿no? Los niños de Israel pueden comer la comida completa, bien preparada por ellos, ¿no? La comida que tú les has preparado, pero los perros suelen comer las migajas que caen de la mesa. Sorprendente la respuesta, inteligente, imprevisible. Sí, estas migajas de las que tantas veces tienen que contentarse los pobres, los extraños, los indígenas en nuestro mundo. La mujer piensa que las migajas bastarían para sanar a su hija. Jesús se sorprende y de manera asombrosa se deja convertir su ignorancia racista aprendida probablemente no sé, en la sinagoga, en la escuelita, en las calles de su pueblo de Nazaret. Deja atrás sus prejuicios racistas, machistas, religiosos y exclama, cambiando de tono, ¿no? Ya no la llama perrita, sino que la llama mujer. Cambia, le da a esta mujer toda la dignidad de una persona y de una mujer. Y se va a asombrar: oh mujer, qué grande es tu fe, qué grande es tu fe. Casi le está diciendo: tu audacia, tu fe de pagana es más grande que la de mi comunidad.
que la de nosotros. Y Jesús lo va a decir en otro momento del centurión, se acordarán, ¿no? Ese centurión pagano que viene también a suplicar por la salud de un servidor a quien amaba mucho, nos dice San Lucas. Y Jesús también va a decir, tiene más fe que el pueblo de Israel. Esta conversión, este vuelco, es el que tenemos que realizar todos y todas en estos momentos de manera urgente. ¿Cuándo nos dejaremos convertir de nuestra ignorancia racista y excluyente por la voz de la mujer originaria? Y como Jesús, cambiaremos de opinión y de proyecto, porque San Marcos nos va a decir que después de esto Jesús deja de ir a evangelizar a Israel y empieza a incursionar en territorio pagano. Bueno, es una primera meditación a partir del Evangelio. Superar la ignorancia racista supone una conversión, y esta conversión pasa por la mirada de Jesús del Evangelio, la mirada transformada de Jesús sobre la diferencia, sobre el otro, la otra. Paso al segundo punto de mi título: la violencia es un signo de debilidad. Más te dedicas a la violencia, más débil te manifiestas. Y para comentar esta afirmación, voy a utilizar también otro episodio del Evangelio, esta vez en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, 22, se acordarán que Jesús se confronta con el Sanedrín, con el sumo sacerdote, y en un diálogo un poco tenso con el sumo sacerdote, Jesús va a hablar de igual a igual con el sumo sacerdote y con el Sanedrín, con mucha dignidad y mucho respeto. Pero ahí hay en la sombra un subalterno, un guardia, dice San Juan, que probablemente para adquirir méritos a los ojos de sus superiores, piensa que es una buena idea abofetear a Jesús para humillarlo en público. Acto violento por si acaso. Ante esta violencia estúpida, burda, expresión de una enorme debilidad, Jesús considera a su agresor como un igual en dignidad y en respeto. Y en vez de responder con la violencia, o en vez de someterse pasivamente a esta bofetada, Jesús se va a dirigir a él como a alguien digno de respeto, va a creer en su capacidad de recapacitar justamente, ¿no? En su capacidad de pensar de otra manera. Y le va a decir, si hable mal, dímelo, no es necesario que tú me pegues, dime en qué hable mal. Y si hable bien, con dignidad y respeto, ¿por qué me abofeteas? Esa es la pregunta que creo que Jesús hace a todos nosotros, de cualquier campo, en cualquier campo que estemos. Cada vez que optamos por la bofetada, por la violencia, por el grito, nos negamos a hablar. Dejamos de hablar y empezamos a gritar como perros, de nuevo, como diría un proverbio aymara, serás un perro que no sabes hablar. ¿Ya? Dejamos de utilizar la palabra y empezamos a golpearnos mutuamente. Jesús más bien cree que el agresor es capaz de hablar y capaz de pensar. Y es muy interesante que después de esta pregunta de Jesús, si hablé mal, dime lo que dije mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me abofeteas? Eso lo paraliza al agresor y lo devuelve a su humanidad.
más allá de su debilidad agresiva, violenta, que quiere compensar con la violencia, entra en silencio, desaparece del escenario y se va a meditar. Me gustaría seguir a este guardia después de la palabra de Jesús, seguramente que él también habrá hecho como un movimiento de conversión. La no violencia del Evangelio, que es el único camino, pasa necesariamente por la palabra. Y la palabra supone el considerar a tu ofensor, tu agresor, tu adversario como digno de respeto, como un ser humano capaz de entender. Eso es el arte de la palabra. Y entonces esta nueva ciudadanía por la paz, de la que estamos hablando y estaremos hablando de diferentes maneras a lo largo de estas semanas, tiene que ver con el a priori que el otro es un ser humano que se merece respeto y que sabe hablar, que no hay necesidad de utilizar la bofetada. La no violencia pasa por la palabra dada, escuchada, pronunciada, tomada, acogida. Tenemos que reaprender urgentemente a dialogar, más allá del miedo recíproco que invadió todo en nuestro país y en nuestro mundo. Este miedo, fuente de la violencia entre nosotros. Termino estos dos reflejos evangélicos sobre racismo como expresión de ignorancia y violencia como expresión de debilidad, invitándonos, pero eso va a ser un tema que vamos a profundizar semana tras semana, invitándonos a pensar una ciudadanía intercultural, intergénero, interreligiosa, etc. Solo en el sobre todo en un pueblo multicultural como el nuestro, ¿ya? Solo en el inter o desde la fuente intercultural vamos a poder reconstruir este país que aparentemente se va a la deriva, este mundo que se va a la deriva. El Perú, como muchos países latinoamericanos, es un país multicultural, cuya raíz andina, originaria, amazónica, es una de las fuentes principales de su alma y de su esperanza. No soy el primero en decirlo, hay grandes pensadores de nuestra peruanidad que lo han dicho muchísimas veces y algunos han muerto por esta proclamación como José María Arguedas. Hay que superar urgentemente el esquema colonial de las dos repúblicas, la república de los españoles y la república de los indios, que marcó tan profundamente la época colonial, esta separación recalcitrante de las dos repúblicas que subsiste en nuestro inconsciente hasta hoy. Es una sorpresa para mí la toma de palabra de los pueblos originarios en un escenario limeño. Creo que es la primera vez en la historia que los originarios no solamente protestan en su propio territorio y desde sus propias reivindicaciones étnicas, sino que saltan la barrera y se van al corazón del discurso colonial, que puede ser Lima, y empiezan a expresar no solo su reivindicación étnica, sino su propuesta y su proyecto de sociedad intercultural para el país. Eso es una excelente buena noticia. Puede ser que fracase una vez más, como tantos intentos de revoluciones indígenas en la historia del país,
tantos levantamientos indígenas que todos se frustraron uno tras otro. Pero lo nuevo es que ya es una propuesta, no es solamente una resistencia, es una propuesta. Y creo que es importante escuchar y acoger esta ciudadanía comunal andina, amazónica, en un contexto polifónico donde el pensamiento occidental es sumamente importante, pero también donde sentimos que el pensamiento exclusivamente occidental no tiene posibilidad de lograr una verdadera comunión y comunidad nacional. Es la hora de escuchar otras propuestas de ciudadanía para sanar una democracia nuestra que tenemos que reconocerlo, está sumamente enferma.